Bien, ya dibujé por aquí un circuito en paralelo. Bueno, pues ¿qué es un circuito en paralelo? Lo que es que las cargas, ahora en lugar de conectarse una después de otra, se van a conectar en paralelo, es decir, en distintas rectas. Si lo vemos como si fuera geometría, pues si esto es una línea recta, una paralela sería aquella que no se intersecta a esta. Se puede decir así, pero también se puede dibujar de otras formas y sigue siendo un circuito en paralelo, pero se le conoce así. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Volvemos a tener una fuente de alimentación que va a producir un voltaje y volvemos a tener dos cargas, una R1 y una R2. ¿Qué pasa cuando tenemos un voltaje y cargas? Pues que se va a generar una intensidad que va a pasar por aquí. Esta intensidad, que la vamos a llamar intensidad total. Para comprender de dónde sale esta fórmula que muchos ya sabrán, que dice que la resistencia total en los circuitos en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta Rn, n, donde n es el número de resistencias en paralelo. Bueno, pues primeramente, si queremos saber de dónde viene, tenemos que conocer la primera ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. Creo que así se escribe. La primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Bueno, pues dice algo así, que todo lo que entra, sale. No dice específicamente eso, pero nos va a servir para referirnos a cómo trabaja. Bueno, dice Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, que la intensidad, esta intensidad, cuando nosotros tengamos que se divide, o sea, es decir, que se va para un lado y para el otro, no como en el circuito en serie que nada más teníamos una rama. Cuando nosotros tengamos dos, esta intensidad en los nodos, es decir, en los puntos en donde se va a separar, la intensidad se va a dividir. Es decir, por aquí va a salir una intensidad 1 y por acá va a salir una intensidad 2. Eso es lo que dice Kirchhoff, que aquí se va a dividir esta intensidad y la suma de estas dos va a ser equivalente a esta. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Que la intensidad, voy a cambiar los números para no confundirnos, porque aquí dice resistencia 1 para que aquí también sea intensidad 1. Bueno, que la suma de estas dos va a ser igual a la intensidad total. Es decir, lo que se dividió, si lo sumamos, nos tiene que dar lo total. Eso es lo que dice Kirchhoff. Que si tenemos la intensidad, si la dividimos, la suma de las dos nos tiene que dar la intensidad total. La voy a poner aquí para que después no se nos olvide más adelante. Es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Voy a borrar este para que no se confunda nadie. Bueno, pues tenemos esto. Lo que en realidad dice la fórmula de la primera ley de Kirchhoff, dice algo así, que si restamos, o sea, lo que hace la primera ley de Kirchhoff, como se van a encontrar la fórmula ustedes, es algo así. Si restamos la intensidad a ambos lados, nos queda que la intensidad 1 menos la intensidad 2 debe ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 menos la intensidad 1 más la intensidad 2. O sea, lo único que hicimos fue restar la intensidad 1 y la intensidad 2 a ambos lados. Para aquí ahorita vamos a ver. Entonces la intensidad 1 menos la intensidad 1 nos queda 0. Y la intensidad 2 menos la intensidad 2 nos queda 0. ¿Esto qué va a estar igualado? A la intensidad total menos la intensidad 1 menos la intensidad 2 igual a 0. Eso es lo que, así se van a encontrar la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, más o menos así. Pero yo lo veo desde este concepto y se me hace más fácil de entender a mí. Bueno,
¿Para qué nos va a servir esto? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Bien, ahora vamos a analizar este circuito. Tenemos que en este circuito en paralelo tenemos esta resistencia 1, que está siendo afectada por esta intensidad 1 y este voltaje. Y según la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, por lo cual el voltaje que afecta a esta resistencia 1 entre la intensidad 1 va a ser igual a la resistencia 1. Ahora, aquí, en esta resistencia 2, ¿qué es lo que lo está afectando? El voltaje que le está llegando sobre la fuente y la intensidad 2. Porque recordemos que la intensidad se partió aquí, se dividió. Pues tenemos que la resistencia 2 va a ser igual al voltaje sobre la intensidad 2. Y teniendo estas fórmulas, podemos hacer algo muy interesante. Voy a poner estas fórmulas más para acá para escribir acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, esta fórmula, lo que hacemos es elevarla a ambos lados a la -1? Pues nos quedaría lo inverso a esto, es decir, el recíproco de ambos lados. Aquí nos quedaría 1 sobre R1 igual a la intensidad arriba sobre el voltaje. Muy bien. También lo podemos hacer con la otra. La resistencia 2 es igual al voltaje sobre la intensidad 2. Elevamos a ambos lados a la -1. Lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro para que la balanza esté equilibrada. Por lo cual nos quedaría que 1 sobre la resistencia 2 es igual a la intensidad 2 sobre el voltaje. Bien, ahora vamos a quitar estas fórmulas y las vamos a poner acá. 1 sobre la resistencia 1 es igual a la intensidad 1 sobre el voltaje, e igual acá 1 sobre la resistencia 2 es igual a la intensidad 2 sobre el voltaje. Ahora vamos a borrar esto acá. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta intensidad 1 sobre voltaje 1. Intensidad 1 sobre voltaje 1. ¿Qué pasa si yo la sumo con esta intensidad 2 sobre voltaje 2? Esto que va a ser igual a lo mismo, ¿no? La intensidad 1 sobre el voltaje más la intensidad 2 sobre el voltaje. Ahora, la intensidad 1 sobre el voltaje, ¿qué equivale? A 1 sobre la resistencia, ¿no? Entonces, esto lo podemos, en lugar de decir esto, podemos decir que equivale a 1 sobre la resistencia, lo podemos derivar, por lo cual nos podría quedar que esto también es igual a 1 sobre la resistencia 1. Y esto de la intensidad 2 sobre el voltaje nos quedaría 1 sobre la resistencia 2. Y ya nos queda algo así. Como aquí tenemos denominadores iguales que son el voltaje total, pues podemos decir que tenemos un solo denominador, que es el voltaje, sumando la intensidad 1 más la intensidad 2. Ahora, la primera ley de Kirchhoff aquí se aplica. ¿Por qué? Porque la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a la intensidad total, por lo cual podemos decir que la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a la intensidad total, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros
todavía lo descomponemos más esto y lo elevamos a ambos lados a la menos 1. Pues que aquí nos va a quedar lo inverso y aquí nos va a quedar 1 sobre esto para llegar a este resultado. Pues lo vamos a hacer. Lo inverso a esto, el recíproco de esto sería el voltaje sobre la intensidad. Y esto nos quedaría que es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Ahora, según la ley de Ohm, voltaje sobre intensidad, ¿a qué era igual? Esto era igual a la resistencia, ¿no? Entonces, como son voltaje e intensidad totales, nos tiene que dar resistencia total. Por lo cual la resistencia total en un circuito en paralelo, de ahí sale la fórmula, que la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta Rn resistencias o Rn cargas. Ahora voy a pasar a mostrarles una fórmula que les va a ayudar mucho y deriva de esta. Únicamente la vamos a poder utilizar cuando tengamos nada más 2 resistencias en paralelo. Si son 3, 4 o 5, ya tendremos que usar otra vez esta fórmula para poder resolverlo. Bueno, deriva de la siguiente manera. Lo único que vamos a hacer va a ser resolver esta suma de fracciones. Bueno, vamos a resolver, vamos a encontrar el máximo común múltiplo, que sería multiplicando ambos, tanto R1 por R2 y multiplicando cruzado sus términos, R2 más, multiplicamos cruzado, R1, y nos quedaría esto. Ahora, aquí tenemos una división de fracciones. Este 1 es como si tuviéramos 1 sobre 1. Por lo cual podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Por la famosa ley de la tortilla. Por lo cual nos va a quedar, abajo nos va a quedar R2 o R1. La suma es conmutativa, no importa el orden. Más R2 y R1 por R2. También la multiplicación es conmutativa, por lo cual no importa en qué sentido los pongamos. Y esta fórmula también expresa la resistencia total, RT. Sustituimos nada más los valores cuando los tengamos en la fórmula de los circuitos en paralelo y obtendremos el valor. Pero únicamente nos sirve para cuando tengamos 2 resistencias. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y muchas gracias.